Fe siempre ha sido la marca que identifica a los seguidores de Cristo. De hecho, por eso se nos llama creyentes. Es la gente que hemos creído en el Señor. Y decir creer en el Señor no es como decir yo creo en Santa Claus, ¿verdad? O cosas por el estilo. Sino que toda nuestra vida depende ahora de las cosas que Él hizo y que nosotros hemos creído. Toda nuestra existencia, todo nuestro entendimiento, toda nuestra relación con Dios, todo depende de este único punto que es lo que Jesús ha hecho. Y nosotros hemos creído en lo que Él ha hecho y esos somos los creyentes. Entonces, fe es el punto que define y que identifica a los seguidores de Cristo. Pero fe es una cosa tremenda porque es la fe de Dios dada a los santos y por lo tanto no es nada más un detallito. Ya ve que la gente luego piensa que fe es creer algo, o sea, con mucha positividad y mucha emoción. Y yo no digo, cuando alguien tiene fe, pues sí va a ser positivo, pero es mucho más que eso, ¿sí? Y es más que el yo pedir, es más que el yo tener cierta doctrina. Cuando hablamos nosotros de fe, estamos hablando de lo que está adentro de Dios que creó el universo. Y esa fe nos ha sido dada a nosotros en Cristo Jesús. No nos la ganamos, ni siquiera la estábamos buscando, pero sin embargo nos ha alcanzado y todo cambia. Una vez que fe entra en el corazón de una persona, los cambios son imparables porque estamos hablando del poder mismo que creó el universo. Por eso Jesús dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Otra traducción de ese pasaje es cuando Jesús desciende del monte de la transfiguración y estaba un hombre desesperado porque su hijo tenía un demonio, tenía ataques muy fuertes y los discípulos no le habían podido ayudar. Y llega con Jesús desesperado y le dice: Señor, si puedes, haz algo. Y Jesús volteó y le dijo: ¿cómo que si puedo? Al que cree, todo le es posible. Entonces estamos hablando de una dimensión de vida de Dios impartida a nosotros, absolutamente revolucionaria, que abarca todos los aspectos de la vida. Y yo quiero hablar un poquito de varios de ellos, porque la Escritura dice: el justo por su fe vivirá. O sea, este es su caminar. Vives una vida de fe, no fe nada más para entrar, es una fe en la que vivimos en todos los elementos de la vida. No hay una sola parte que no sea afectada por la fe en Cristo Jesús. Así que primero queremos nosotros una definición práctica o una explicación práctica de qué es fe. Y fe simplemente significa tener confianza o seguridad en otra persona o en sus palabras. Es decir, yo confío en la persona, confío en lo que ha dicho. Eso es fe en una manera muy sencilla de decirlo. Alguien me dice: toma tu asiento, yo no checo la silla para ver si está segura, ¿verdad? Para ver si está maciza. Yo me siento porque confío que la silla está bien. Hay muchas cosas en la vida que hacemos confiando en cosas, confiando en personas, ¿verdad? Porque ¿por qué nosotros pasamos? Por ejemplo, hoy veníamos nosotros, Herbert y yo, en el carro y llegamos a un semáforo verde y yo vi que Herbert volteó para los dos lados aunque teníamos el semáforo en verde y le dije: oh, hombre de poca fe, ¿verdad? Porque él no confió muy bien en el semáforo. Sin embargo, básicamente la vida es una vida donde nosotros en lo natural y en lo sobrenatural solamente a través de fe podemos funcionar. Entonces, fe, cuando hablamos del Señor, cuando hablamos de la obra de Cristo, cuando hablamos de la salvación, se refiere a que dependemos totalmente del Señor. Yo dependo completamente de Él, no de mí mismo, no de mi capacidad, no de mi conocimiento, sino del Señor. Ahora, esto fue lo que Adán rechazó. Adán no quiso depender del Señor. Adán quiso ser independiente del Señor, no dependiente del Señor. Como resultado, todo se destroza, ¿verdad? Cuando él deja de depender del Señor, que la Biblia dice que todos nosotros tenemos nuestra vida en Él, o sea, Él sostiene todas las cosas. Pero cuando él deja de depender del Señor y decide que él va a ser independiente,
confiando en sí mismo y no en el Señor, se rompe la relación. Se rompe la comunión que había entre Dios y la raza humana, y el hombre entra en incredulidad. ¿Por qué? Porque o confías en el Señor y dependes del Señor, o dependes de ti mismo o de alguna otra cosa. Pero no puedes depender del Señor y de algo más, o del Señor y de ti mismo. No puedes confiar en el Señor y confiar en ti mismo, uno o el otro. Ya Adán escogió confiar en sí mismo, y vean nada más qué catástrofe nos ha traído, ¿verdad? Por esta razón Dios le ha puesto tal prioridad a la fe. Por esa razón dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Por eso nos dice que tenemos entrada por la fe. O sea, fe es el único vehículo, el único medio por el cual Cristo nos reconecta con Dios. Punto. La fe en Cristo Jesús. Lo que salieron a predicar, si me pueden bajar un poquito este monitor, muchachos. Lo que salieron a predicar fue la fe en Jesucristo, que por la fe en Cristo todos podemos ser reconciliados con Dios. Entonces, fe es central. Y quiero dejar esto muy claro, porque nosotros vamos a aprender a caminar cada vez más y más en una fe viva en Cristo Jesús, que va a definir todos los aspectos de nuestra vida. Muy bien, pero esa fe, esa dependencia del Señor, es la única senda para volver a tener una relación con Dios. O sea, no puedo yo depender de mí o de otra cosa y tener una relación con Dios. Forzosamente, para yo poder relacionarme con Dios, necesito depender de Él en Cristo Jesús. Muy bien. Ahora, la manera en que esto pasa a la mayoría de las personas es que llegamos al punto donde nos damos cuenta: yo no la armo, yo no puedo agradar a Dios, mi vida no está bien, y volteamos y pedimos misericordia. Y oh descubrimiento, la misericordia nos estaba esperando. El Señor estaba esperando que volteáramos y dijéramos: Señor, sálvame. Muy bien. Entonces quiero explorar un poco acerca de esta vida de fe. La escritura dice en Gálatas 3, 22 y 23, creo que la pastora le leyó este pasaje la semana pasada. Dice: antes de que viniese la fe. O sea que no siempre tuvimos una fe viva, no siempre tuvimos una fe bíblica. ¿Por qué? Porque la fe no la produce uno. Usted ha visto a gente que está orando así con todo y dice: estoy orando con muchísima fe. No, eso no es fe. ¿Sí? Digo, qué bueno que le hace el intento, pero fe es una cosa dada, no producida. Yo no produzco fe. Todo el esfuerzo del mundo no produce fe. La fe es un don de Dios. Y en Gálatas nos dice, Gálatas capítulo 3, déjenme nada más, llego al versículo. En Gálatas 3, estas páginas son muy delgaditas. Gálatas 3, versículo 22, dice: mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe. ¿Cómo es la promesa? Por la fe. Otra vez, ¿por dónde? Por la fe en Jesucristo. No es cualquier clase de fe. El mundo te dice: ten fe. ¿En qué? Pues en el té de manzanilla, en el té milagro, ¿verdad? Ten fe en ti mismo. Yo le tengo mucha fe al número 14, ¿verdad? Para la lotería. 1000 cosas dice la gente, ¿sí o no? Pero ninguna de esas es de lo que estamos hablando. Dice: la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, es decir, el conjunto de mandamientos del Antiguo Testamento, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada antes que viniese la fe. ¿Recuerdas cuando la fe en Cristo llegó a ti? A lo mejor tú ignorabas totalmente la Biblia, o a lo mejor tú creciste sabiendo la Biblia. Es lo mismo, en cierto sentido. Tuvo que venir un momento donde Dios soberanamente te inyecta de su propia fe, y de repente todo estaba claro. De repente tú creías lo que antes pues eran datos, ¿verdad? Lo que yo creí cuando me convertí, ya lo sabía en mi cabeza, ya sabía algunos de los detalles,
Pero cuando fe es dada, cuando Dios te imparte la medida de fe, se te abre todo el universo y puedes ver. Y eso nos pasó a nosotros y por eso estamos ahora en Cristo, ¿sí? Esta fe que nos fue dada vino de... La Biblia dice que estaba la ley, estábamos bajo la ley, bajo la frustración de los mandamientos, de que quieres hacer lo correcto pero nunca haces lo suficiente, nunca lo haces a tiempo, ¿verdad? Siempre haces lo contrario de lo que realmente debieras hacer y lo tratas de encubrir y tratas de aparentar que más o menos ahí la llevas. Pero esa ley, su objetivo era decirte: tú no puedes alcanzar a Dios por ti mismo. Tú no puedes hacer suficientes cosas buenas para que Dios te acepte. Eso es lo que la ley constantemente te estaba diciendo, y es terrible, porque uno quiere estar bien con Dios y no puede, y no puede, y no puede. Y la ley de Dios mismo te está diciendo: no puedes. Y llega un momento donde esa ley te lleva a Cristo y tú volteas y dices: Señor, sálvame porque yo no puedo. En ese momento es cuando la fe te salva. Cuando desistes de lograrlo por ti mismo, cuando te das cuenta que no lo puedes lograr por ti mismo, en ese momento dejas de confiar en ti y empiezas a confiar en el Señor. ¿Y cuántos aquí han creído en el Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados y que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y tengas vida eterna? ¿Sí? ¿Te lo ganaste? No. ¿Lo lograste? Tampoco. ¿Hay gente mejor que tú que no lo tiene? Sí. ¿Cuántos conocen gente que es mejor que tú y no sigue a Cristo? ¿Sí? Un montón. Yo conozco un montón de mi familia. De todos los de mi familia, yo no sé cómo Dios me escogió a mí, porque yo era el más difícil y más complicado de toda mi familia. ¿Alguien más está conmigo en eso? A ver, los problemáticos, levanten la mano. Sí, aquí estamos, así es. Entonces viene esa fe, creí en Cristo, ya no confío en mí, confío en Él. Pongo mi confianza en Él, ¿sí? Siempre, en todo. Y aquí empieza esta tremenda aventura. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5. Quiero volver a un pasaje central de la vida en Cristo. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Perdón, estos van a ser nuestros versículos centrales de esta enseñanza. Dice así: justificados, diga conmigo, justificado. Ahora, ¿usted alguna vez ha acusado a uno de sus niños de algo y él se defendió como gato boca arriba? ¿Alguna vez lo ha hecho usted? ¿Sí? Porque así somos los seres humanos. Siempre nosotros queremos justificarnos. ¿Sí? La pastora nos enseñó de eso la semana pasada. Pero dice: justificados pues por la fe. No porque yo lo hice mejor, o yo hice más, o yo lo hice sinceramente, sino justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Quiero detenerme ahí. Dice justificados, es decir, Dios ha dicho: está limpio, es derecho, no está manchado, no tiene ninguna cosa ofensiva esta persona. Eso es lo que justificado significa. Dios me ha aceptado como alguien que puede estar cerca de Él, y nadie puede estar cerca de Él que tenga manchas. Nadie puede estar cerca de Él que tenga defecto. El Antiguo Testamento fue muy claro: ningún varón que tenga defecto en su cuerpo se puede acercar al templo. Así de sencillo. Ninguno puede entrar a la presencia de Dios. Y eso era cuando era un tabernáculo físico. Nadie con defecto puede estar cerca de Dios. Dices: pues entonces, ¿qué hacemos? Justificados pues por la fe en Cristo. En el momento que creíste en Cristo, Dios te imputó, Dios te atribuyó la perfecta justicia de Jesús. Y Dios dijo de ti: no tiene mancha, no tiene falta, no hay ofensa, no tiene culpa, es aceptable. Y te adoptó. Y de repente estás adentro, sin haber hecho nada más que creer.
Nada más creer. Acuérdense de Pablo con el rey Agripa, cuando le está predicando el evangelio y le dice: ¿crees, oh rey Agripa? No le preguntó si sabía, si podía, si le iba a echar las ganas, si se iba a unir a la iglesia. Le dijo: ¿crees, oh rey Agripa? En el momento que crees, ¡pum!, sí, te cambia toda la vida. Esta verdad que encontramos en Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora, el mundo entero está en conflicto con Dios. Por eso la Biblia nos llama en 2 Corintios 5 a reconciliarnos con Dios. Nuestro mensaje al mundo es: reconcíliense con Dios a través de Cristo. Pero una vez que hemos creído, dice, estamos justificados por la fe y ahora tenemos paz para con Dios. Ya no hay conflicto. Dios y tú ya no están en contra, ya no están peleados, ¿sí? Dios te ha aceptado. Es exactamente la historia que nos dio Jesús en la parábola del hijo pródigo. Usted recuerda, ¿verdad? El muchacho rechaza al padre y se va. Obviamente su vida la hace pedazos, y cuando regresa, el padre lo acepta, el padre lo baña, lo viste, le pone un anillo, le pone calzado, le hace una fiesta. El muchacho no hizo nada para lograr eso, ¿verdad que no? ¿Verdad que el muchacho no se lo merecía? Y verdad que muchas veces nosotros nos sentimos igual que el hermano mayor, que cómo es posible que si este tipo que desperdició todo tu dinero en parrandas y ahora tú le haces toda una fiesta, ¿verdad? O sea, pero ¿qué te pasa, padre? ¿Verdad? ¿Cómo haces eso? Pero Jesús nos estaba diciendo cómo nos acepta el Padre a nosotros, igual que ese papá, el hijo pródigo. Y el desafío es creer, porque toda nuestra carne dice: no es justo. Dígalo conmigo así, frustrado: es que no es justo. No, no es. No es justo. Es terriblemente injusto. Y por eso solo es a través de la fe. No te lo puedes ganar. No puedes lograrlo. No puedes hacer suficientes cosas para que el Padre te acepte así. Solo por la fe en Cristo. Amén. Ok, entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el fundamento de nuestra nueva vida. Esto es la base de todo lo que vivimos, hacemos, oramos, servimos, pedimos, enseñamos, proclamamos. Toda nuestra vida, nos casamos, tenemos hijos, etcétera. Toda nuestra vida tiene esto como fundamento: yo he sido justificado ante Dios y tengo paz para con Dios. Ya no hay un conflicto con Dios. Si yo mañana choco en mi camioneta, ¿verdad?, y se hace garras, yo tengo paz para con Dios. No entiendo por qué pasó aquello, pero entre Dios y yo no hay conflicto. Si el día de mañana yo tengo un hijo, o yo tengo media docena de hijos, o yo pongo un negocio o lo que sea, yo tengo paz para con Dios. Es la base de mi vida, de que no tengo que convencer a Dios de nada, porque Dios ha hecho la paz conmigo a través de la sangre de Jesús. Ya no hay más pleito. Por eso, antes de decir que tenemos paz con Dios, dice: hemos sido justificados por la fe en Jesucristo. Por eso tenemos paz. Y este es el fundamento. La semana pasada la pastora dijo algo que yo quiero retomar al final de esta reunión. Dijo: si tú no llegas a la conclusión, a aceptar verdaderamente que Dios te ha aceptado a ti, no puedes recibir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la mayor bendición. Y si tú no sabes que sabes, Dios me ha aceptado pese a todo lo que yo fui, Dios me ha aceptado en Cristo. Si tú no llegas a eso, no puedes recibir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es dado a los que creen. ¿Sí? Entonces, quiero que te atrevas a
Porque yo he descubierto que batallamos más para creer lo bueno que lo malo. Yo quiero que te atrevas a voltear y decirle: de veras, así, ya estoy adentro, ya me has aceptado completamente por lo que Cristo hizo. ¿Te atreves a preguntar eso? Vas a descubrir que la respuesta es un resonante sí celestial por lo que Jesús hizo. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Por eso damos toda la gloria a Él. Por eso de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Porque Jesús es el que logró esto. Yo no me salvé, Cristo me salvó. Y tú no te salvaste, Cristo te salvó. Y eso no fue nada más para entrar. Eso es todo el resto de tu eternidad. ¿Sí? Él es poderoso, dice la escritura en Hebreos, para salvarnos perpetuamente, o sea, para siempre. Jesús es mi Salvador todos los días de mi vida. ¿Y cuántos necesitaron a su Salvador esta mañana? ¿Sí? A lo mejor no todos, algunos amanecieron medio bien, ¿verdad? Pero los que amanecimos así con el pie izquierdo, ¿cuántos necesitaron a Cristo nuevamente hoy? Así es. Bueno, déjenme hablar un poquito más acerca de esta vida. Dice el versículo 2: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. En el momento que Cristo nos redime, en el momento que creímos en Él, entramos a una vida de gracia. Todo mundo sabe que gracia es un favor que no merezco. Es una dádiva de Dios que causa que todo se ponga bien, ¿verdad? Pero no la merezco. No me la puedo ganar, no hay forma de lograrla. Es dada gratuitamente, solo porque Dios es bondadoso. Pero esta vida de gracia, mi entrada a ella es por la fe, por el ejercicio de la fe. Por eso el justo por su fe vivirá. Toda su vida está viviendo en esa dependencia del Señor, en esa dependencia de Cristo, en que Cristo me ha aceptado. Toda su vida camina, como Pablo dijo: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y aún lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, si yo me voy a ir de viaje de vacaciones, yo voy confiando en el Señor. Si yo voy a ir a la tintorería, yo voy confiando en el Señor. Si yo tengo prisa y voy tarde, yo le digo: Señor, auxilio, y yo voy confiando en el Señor. Toda mi vida, aún las cosas sin tanta importancia de la carne, las hago en la fe del Hijo de Dios. Nada se desconecta, nada. Tienes un trabajo, entras al trabajo en la fe del Hijo de Dios. Señor, aquí venimos al trabajo, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿A quién vamos a bendecir ahora? ¿Cómo vamos a crecer en esto ahora? Guíame, Señor, guíame, dame tu espíritu para que sea sensible al compañero, al cliente, al patrón, ¿verdad? Y vives la vida en la gracia de Cristo, siempre y en todo. Y esto produce unos cambios tremendos, iglesia. Tremendos en nosotros. No los producimos nosotros, los hace en nosotros el Señor. Pero quiero quedar nuevamente claro: la única manera de vivir en una vida de gracia es que yo vivo confiando en el Señor. Mi confianza está en el Señor. Y es bien interesante que uno de los lugares donde más confiamos en el Señor es cuando la regamos, ¿sí? Ahora, ¿quién aquí ya la regó el día de hoy? Ya cometió algo que no debió, ya dijo algo, ya tuvo una reacción, ya el día de hoy ya la regaste. Levante la mano, por favor. Sí, muy bien. Un montón de pecadores. ¿Tan temprano? Y que aquí me está diciendo Chava que fue culpa de Betty. No fue culpa de Betty, Chava. El pecado siempre es propio. Dice esto la Escritura. Dice: si nosotros decimos que no tenemos pecado, mentimos. La verdad no está en nosotros. ¿Por qué? Todo el mundo la riega. Voltea con tu vecino y dile: la verdad es que yo la riego mucho. Así que estás en buena compañía. Sí. Primera de Juan dice lo siguiente, capítulo 1,
versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Yo no sé por qué los seres humanos siempre estamos tratando de decir lo buena gente que somos. Ándale, dile a tu vecino: ¿vieras qué buena gente soy? Siempre estamos tratando de fingir que somos mejores de lo que somos, ¿sí o no? Mire, le voy a mostrar un ejemplo clásico de todos nosotros. Timbra el teléfono y tú estás dormido, ¿sí? ¿Y qué haces? ¡Ay, ay! Y ves que está timbrando el teléfono, ¿verdad? Que no fue una pesadilla. Agarras el teléfono en lo que te sientas. Bueno, ¿cuántos lo han hecho? Sí, yo lo hago un montón de veces. Digo, y luego te pregunta la gente: ay, discúlpame, te desperté. No. Uno de estos días Dios me va a conceder la gracia de decirle a alguien: sí me despertaste, estaba bien dormido y soñando bien bonito. Y clic, ¿verdad? Pero es una necesidad en el ser humano de decir: estoy bien. Y sin embargo, algunos de los momentos de fe más gruesa, y de hecho para lo que la fe fue dada, es para cuando fallamos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, no solo para perdonar nuestros pecados, sino también para limpiarnos de toda maldad. Uno de los salmos más preciosos, una de las declaraciones de fe más gruesas, es el Salmo 51, donde el rey David había cometido una serie de terribles pecados. ¿Por qué? Porque es más grande la obra de Cristo que el pecado que tú puedes cometer. Y eso no es para que yo no quiero seguir pecando, pero tú tienes que entender: es mucho mayor lo que Jesús hizo en la cruz y lo que derramó cuando derramó su sangre, que lo que tú y yo podamos hacer mal. Entonces, ¿qué haces cuando pecas? Corres hacia el Señor, corres hacia Jesús. ¿Por qué? Porque no vas a decir: bueno, voy a portarme bien 3 días para compensar. Corres con Cristo: perdóname, Señor. Y encuentras que Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Continúa el pasaje y dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Entonces, una de las partes de la vida de fe es que tú caminas por la vida y a veces la riegas. Y tu respuesta a regarla no es encubrirlo, no es enorgullecerte, no es tratar de compensar. Tu respuesta es doblar rodilla, humillarte y pedirle a Jesús que te lave, que te vuelva a limpiar, ¿sí? Que te quite el pecado y la maldad y sigues caminando en fe. ¿Sí me estás oyendo? Y lo impresionante es que cuando caminamos en fe, fe produce cambios en nosotros. La Escritura dice en Romanos que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por medio de la fe. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Cuando tú caminas en la fe dada por Cristo, te cambia el carácter. No te lo cambias tú. La fe viva de Cristo operando en tu corazón empieza a producir cambios en tu vida. Empieza a producir mansedumbre. Empieza a producir humildad. Empieza a producir una persona con gozo. Cuando nosotros caminamos confiando en lo que Jesús hizo, incluyendo y especialmente cuando la regamos. ¿Sí? Ahora, yo he descubierto que cuando tú te das cuenta que hay perdón en Cristo, lejos de seguir regándola, lo que empiezas es a descubrir que hay poder para dejar de regarla, que hay poder para cambiar y que empieza a cambiar tu carácter y tus reacciones y muchas otras cosas, ¿sí? Entonces, Romanos 1,
Versículo 17, Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación. Dice, primeramente al judío y también al gentil. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios, la rectitud de Dios, el carácter de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. En el mensaje de Cristo, porque el evangelio es: Cristo es el Salvador del mundo, Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías. En ese mensaje, la justicia, la pureza de Dios se empieza a revelar en ti. Tú estás creyendo en el Señor: Señor, solo te tengo a ti, no tengo ninguna otra cosa más que tú. Señor, dependo de ti completamente, porque de otra manera yo me hundo. Y cuando tú confías en el Señor, aquella justicia se empieza a ver, se deja ver en ti. Empiezas a hacer un testimonio vivo. ¿Sí? Me estaban platicando un par de testimonios en esta semana pasada, y yo estaba maravillado de la reacción de algunos de ustedes para con gente que los ha tratado mal. O sea, una reacción maravillosa, de mansedumbre, de paciencia, de amor, ¿verdad? Y yo estaba oyendo el testimonio diciendo: wow, ¿verdad? Porque la verdad es que humanamente pues no reaccionamos bien, ¿verdad? Pero cuando confías en el Señor y estás caminando, no confiando en ti, sino confiando en Él, la rectitud de Dios se te empieza a notar, empieza a brotarte, ¿sí? Y el resultado, pues, es que la justicia de Dios se revela al mundo, y el mundo puede ver cómo es un verdadero cristiano. Esta semana estoy leyendo el libro de los Hechos, y estaba leyendo la escena de la muerte de Esteban, y les quiero leer nada más brevemente las palabras de él, que me dejaron de veras anonadado, ¿sí? Porque es un testimonio tan impresionante. Este joven que está sirviendo las mesas, pero luego Dios empieza a operar a través de él con gran poder y milagros, y está predicando el evangelio, y lo arrestan, y entonces él le predica a todos los miembros del cuerpo gobernante de los judíos. Y llega un momento, dice, que vieron su rostro como si fuera el de un ángel. Qué padre que un día alguien diga eso de nosotros, ¿verdad? Y entonces él les predica, y llega al final de su predicación, y de repente el cielo se le abre, y ve a Cristo sentado a la mano derecha de Dios, y dice: veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la gloria de Dios. Y los judíos se vuelven locos de ira, de furia, y empiezan a gritar con toda su fuerza para que no lo puedan oír ya a él, y arremeten contra él. Todo esto es en medio de la corte de ley. Arremeten contra él, lo arrastran. Yo creo que lo estaban golpeando y tratando de arrancarle los ojos, ¿verdad? Y lo avientan en una fosa grande, y todos alrededor le empiezan a aventar piedras, pero consumidos por la furia, una violencia espantosa. O sea, no es solo, uno a veces oye de que apedrearon a Esteban, y uno dice: bueno, no se imagina uno eso, pero el pasaje nos muestra a una turba enardecida que quería despedazarlo, ¿sí? Y dice que, fíjese, se lo voy a leer. Dice: entonces ellos, es Hechos 7:58. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron como uno solo contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y aquí está esta turba enardecida matándolo a pedradas. Dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Dices: ¿cómo le sale eso a un ser humano? ¿Cómo responde alguien de esa manera? Porque su fe en Cristo le hacía partícipe del carácter de Cristo, y era imposible que le saliera otra cosa. O sea, cuando me desconecto de la fe, y yo a veces me desconecto, me sale lo Bremer, lo Vaca, lo Chávez, lo González, me salen todos los apellidos. ¿Sí me entienden cómo, verdad?
me sale mi pasado, mis traumas, mis dudas. Pero cuando me aferro a Jesús y me apego a Él, entonces me empiezan a salir otras cosas. No las produzco yo. Yo lo único que hago es permanecer en la fe del Hijo de Dios. Y eso es a lo que nosotros hemos sido llamados. Por eso somos llamados creyentes, no asientes, no echaleganientes, ¿verdad? Sino creyentes. Yo creo en el Señor. Y la parte más difícil a veces es creer que Dios efectivamente es así para conmigo, a pesar de mí, a pesar de lo que dije, a pesar de lo que hice. Y sin embargo así es. Así que cuando uno cree en Cristo, en el Evangelio, se le empieza a notar, se le empieza a manifestar. Y si no está aquello sucediendo, una de dos cosas está sucediendo. Entonces, una es que todavía no has creído en Cristo, o otra es que no estás caminando en fe. ¿Cómo sucede esto? Llegas a tu negocio, ¿verdad? Te dicen una cuenta. Ay, pero ¿cómo es posible que debamos todo eso? Y te sale todo el genio. ¿Por qué? Porque en vez de voltear y decir, ok, Señor, ¿cómo le vamos a hacer? Volteaste y reaccionaste en tu carne y te salió todo lo malo. Pero si tú te detienes ahí y dices, Señor, ok, me estoy muriendo, Señor, yo no sé cómo le voy a hacer, Señor, perdóname, yo creo que yo gasté de más, Señor, ten misericordia de mí. ¡Pum! Estás en la fe, mano. Estás en el lugar correcto. Dices, pues no siento que tengo mucha fe. No estamos diciendo que sientes que tienes mucha fe. Estás conectándote con Jesús. Y cuando eso sucede, todos los recursos de la gracia de Dios están operando sobre tu vida. Así caminamos, ¿sí? Ahora, así caminamos cuando viene. ¿Alguien le ha tocado orar por un enfermo y no sentías nada de fe? ¿Sí te ha tocado? Sí. Y no habías orado mucho esa semana, no habías leído la Biblia. Pero no oramos en el nombre de leer la Biblia. Oramos en el nombre de Jesús. Y venimos porque Jesús dijo, los que creen pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Y yo digo, pues mejor que ore el pastor. No, es que el pastor no sana, Cristo sana. Y tú confías en Cristo y cosas empiezan a suceder. Y en todos los elementos de la vida. Por eso Jesús, todos los evangelios nos enseñó a vivir. ¿Por qué? Porque seguimos sus palabras, confiamos en Él. Y los recursos de la gracia están a nuestra disposición, ¿sí? Familia, a Dios le gusta fe. Diga conmigo, a Dios le gusta fe. ¿Sí? Yo he visto gente que yo diría, no, no, Señor, pero tenían fe y a Dios le gusta la fe. Dígalo de nuevo, a Dios le encanta la fe. O sea, tú quieres caminar en esta vida, el punto de partida es creer. Y solo pueden creer los que no merecen. Voy a repetirlo, solo podemos creer los que no merecemos. Si mereces, no puedes creer. Así que todos los que nos sentimos mal, porque verdad que a veces nos sentimos muy mal, ¿sí? Eres candidato perfecto para confiar en el Señor. Porque solo los que no merecen podemos confiar en el Señor. ¿Alguien aquí puede confiar en el Señor? O sea, ¿alguien aquí no merece? Así es. Ok, otra cosa que sucede, cuando tú empiezas a creer, lo dijo Pablo en 2 Corintios, y es una frasecita chiquita que me encanta. Dice, creí, por lo cual hablé. Cuando tú empiezas a creerle al Señor, ¿cómo le crees? Pues tú oyes su palabra, te metes aquí y lo empiezas a escuchar, ¿sí? Y si no estás seguro dónde leer, vete a los evangelios y lee las letras rojas. Ahí no tienes pierde. Pero le empiezas a creer al Señor. Y cuando le empiezas a creer, no te pueden callar. Mire, estuvimos en la cárcel la semana pasada, después les platico unos detalles, pero me topé con un par de gentes con una fe viva en el Señor que hubieras dicho todo menos que ellos estaban en la cárcel. Es más, uno de los cristianos más alegres que yo he conocido en toda mi vida lo acabo de conocer en la cárcel municipal. Un gozo, un ánimo, un entusiasmo increíble. Y está en la cárcel injustamente. Pero él dice, no, dice, pues es que en el
que en el que me dijeron que hice, no lo hice, pero había hecho muchos otros, ¿verdad? Entonces, pero ¿sabe qué fue lo impresionante? Claro, pues para esas fueran, pues aquí tenemos que estar en la cárcel más o menos todos, ¿no? Pero lo que me impresionó mucho de su conversación o de su testimonio es que me dice, yo era cristiano, pero yo andaba muy mal, pero ocultándolo, ¿verdad? Y no lograba, hasta que le dije, Señor, haz lo que tengas que hacer, pero líbrame de esto, ¿verdad? De un pecado en su vida. A los 2, 3 días lo meten a la cárcel, una sentencia injusta de años, ¿sí? Y estaba glorioso, digan conmigo, estaba glorioso. Lo dijeron terrible, terrible. Otra vez, estaba glorioso. Porque dijo, tengo tanto tiempo, meses, en que ese pecado ya no está en mi vida. Dice, Dios me tiene aquí. Y yo estoy bien, feliz. Eso, familia, es confiar en el Señor. No, ustedes dejaron de respirar. Otro de los hombres me dijo lo mismo. Íbamos a bautizarlo y me dice, es que yo le estaba pidiendo mucho al Señor. Me dijo, es que mire, me pasó esto y no, yo no fui. Total, asumiendo que me está diciendo la verdad, porque parecía gente muy decente, y dice, es que me metieron aquí por esto y esto y esto, y yo estoy desesperado. Y sí, lloraba y todo, y yo le pedía mucho a Dios, sácame. Pero dice, entonces me di cuenta, eso es usar a Dios. Porque él le dijo, Señor, sácame y me bautizo. Y dijo, no, eso es usar a Dios. Y le dije, Señor, me voy a bautizar, y el tiempo que tú quieras que esté en la cárcel está bien. Yo saldré cuando tú decidas. Eso es confiar. Eso es creer. Eso es saber Dios es bueno. Y las circunstancias, da igual si me apedrean, si me meten al bote o si me hacen millonario, da igual. Dios es bueno. ¿Sí? Y esa confianza, pues se está levantando una iglesia en la cárcel. Pues ¿cómo no se va a levantar? Señor, méteme a todos estos a la cárcel también. No. Empezando con el pastor, Señor. No he visto un cristiano más gozoso. Dime si estoy exagerando, Omar, Rubén, Mike, ¿verdad? Dígame, Héctor, dígame si estoy exagerando. No he visto un cristiano más alegre y más entusiasta que este chavo que tiene años de sentencia injusta por delante. ¿Por qué? Porque cuando confías en el Señor, mire, déjeme le leo un versículo para que vea que no le estoy exagerando, ¿sí? Dice así, Primera de Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esto es donde está nuestra fe. En el corazón creemos que Dios lo levantó de los muertos. Amén, familia. ¿Sí? Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Para aquellos de a veces que nos quejemos, créeme que tú estás aquí porque el Señor te guarda mediante la fe en Cristo. Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el último tiempo, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, o sea, la fe bíblica será sometida a prueba. Es una realidad. El mundo te va a probar, el diablo te va a probar, ¿verdad? Y Dios le va a sacar provecho a todo eso que tú vives. Dice, esta fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero se prueba con fuego, esta fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Porque nuestra fe siempre le está tirando al día que Jesús vuelve. Siempre, hacia allá va nuestra fe. La certeza de que un día Jesús va a regresar, y yo ya estoy de su bando, ¿verdad? Pero escucha lo que dice, hablando de Jesucristo, a quien ustedes aman sin haberle visto. ¿Por qué? Porque andamos por fe, familia. Porque confiamos en el Señor.
Porque hay una fe en nosotros que seguimos y amamos a alguien que nunca hemos visto con nuestros ojos. Oigan, a veces es difícil amar a los que vemos, pero a Jesús lo amamos y nunca lo hemos visto. ¿Cuántos aman a Jesús aquí? Y no lo has visto y lo amas y te emocionas y se te sale la lágrima con él porque lo amas y nunca lo has visto. Es que fe ha sido puesta en nosotros. La fe del Hijo de Dios está aquí adentro. Y luego dice: en quien creyendo, aunque ahora no le vean, se alegran con gozo inefable y glorioso. Gente que cree en Jesús, lo metes al bote y está contento. Ándeles, díganme algo por favor. No le salió, lo voy a intentar otra vez. Gente que cree en Jesús, la meten al bote y sigue contenta. Mejor. Ahora, no se meten líos psicológicos. Yo no estoy diciendo que quiero que Dios lo meta al bote a usted. Bueno, 2, 3 sí, ¿verdad? Pero lo que estoy diciéndole, ¿no le gustaría a usted operar en esa vida de fe donde ni la cárcel le puede quitar el ánimo? O sea, porque a veces nosotros todo está bien y andamos desanimados, y hay gente donde la fe de Dios está operando que no hay cosa que les quite el ánimo. Y esa es la fe que a nosotros nos ha sido otorgada en Cristo Jesús. Una fe completamente sobrenatural que nos ha sido dada y que nosotros ahora se nos llama camina en ella. ¿Cuándo? Siempre. ¿En qué? En todo. Vas a hacer tamales, Señor, guíame en la hechura de los tamales. Confío en ti que me van a salir esponjosos, ¿verdad? Y si salen duros, que se vendan de todos modos, Señor. O sea, hay unos que quieren comer tamales y no engordar. Esa fe no funciona. Ese es otro asunto. Pero esto fue el testimonio de los creyentes en el primer siglo, y en el segundo, y en el 15 y en el siglo XXI. Este es nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque somos creyentes y la fe del Hijo de Dios habita en nosotros, y el resultado es que nuestra vida pierde sus límites. En el mundo, si te dan un regalote de Navidad, te dura la alegría una semana. En Cristo, si no te dan regalo de Navidad, estás contento. ¿Verdad que sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay algo que tú has recibido, que la misma esencia de Dios está fluyendo en ti. El gozo de su presencia está en ti. Todo esto porque has creído en Cristo. No son fórmulas, no estoy hablando de eso. Es la sencilla fe de que Dios se hizo hombre, vivió sin pecado, murió en una cruz y al tercer día resucitó. ¿Tú crees eso? Y todo depende de eso. De eso que les acabo de decir, todo depende de ahí. Esa es la razón que estoy seguro. Esa es la razón que no siento culpa cuando hablo con Dios. Esa es la razón que me puedo atrever a pedirle cuando sé que no merezco nada. ¿Sí? Porque yo he creído eso y tú has creído eso. Y familia, ahí vamos a vivir, no el domingo, todo el día, todos los días. ¿Verdad? ¿Sí? Y si la gente de repente piensa que eres un poquito exagerado, entonces significa que no lo estás haciendo bien. Hay que exagerarle más hasta que digan que eres muy exagerado. ¿Está bien? Dice: a quien ustedes aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el objetivo, el fin, el propósito de su fe, que es la salvación de sus almas. ¿Para qué fue dada la fe? Para salvar al pecador, para recibir una reconciliación con Dios que no merece. Para eso fue dada la fe. La salvación es por la fe en la obra de Cristo, ¿sí? Para todo aquel que cree. Y solo el que no merece puede creer.